Hola a todos, bienvenidos una vez más a Matemáticas con Alejo Profe. En el video de hoy vamos a simplificar fracciones. ¿Y qué es simplificar fracciones? Es encontrar una fracción equivalente a otra que tenga numerador y denominador más pequeños, es decir, menores que en la fracción inicial. Por ejemplo, si tenemos la fracción 2/4, recordemos que el de abajo es el denominador y el de arriba es el numerador. Esta fracción, hagamos una representación primero para dar cuenta como de lo que es la simplificación. Hagamos una representación geométrica de esta fracción. Voy a escoger un circulito lo más parecido a ella. El denominador es aquel numerito que me dice en cuántas partes debo dividir la unidad. En este caso es 4. El numerador me dice cuántas de ellas debo tomar. En este caso 2. La representación geométrica de la fracción 2/4 queda como está aquí expuesta. Ahora bien, vamos a representar la fracción 1/2. Esta fracción tiene como denominador al 2. Yo voy a elegir otro circulito parecido a este y voy a tomar pues las divisiones que me está diciendo el denominador. En este caso 2. Voy a dividir esta figura en dos partes iguales. El numerador me dice que tome una de ellas. Yo voy a tomar la parte superior. Como vemos, lo que acabo de tomar aquí, que es 2/4, es igual a lo que acabo de tomar aquí, 1/2. Por lo tanto, estas dos representaciones son iguales. Por tanto, las dos fracciones también son iguales. Se dice que estas dos fracciones son equivalentes y que esta fracción es una simplificación de 2/4. ¿Por qué? Porque tanto numerador como denominador es más pequeño cada uno de ellos que el correspondiente en la fracción inicial. Es decir, el numerador de esta fracción es más pequeño que esta y el denominador de esta fracción es más pequeño que el de esta. Entonces la definición de simplificación nos dice que simplificar una fracción es dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. En nuestro anterior ejemplo teníamos la fracción 2/4, la fracción inicial 2/4. ¿Qué vamos a hacer con esta fracción? Vamos a dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. En este caso el 2. 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 2 es 2. Como ya sabemos que simplificar una fracción es dividir tanto numerador como denominador, entonces vamos a buscar una manera de hacerlo, un método de simplificación que sea bastante ágil. Uno de los más utilizados es la simplificación por medio de los números primos. Aquí tengo un listado de 5 números primos. Es decir, vamos a dividir tanto numerador como denominador por estos números, siempre que sea posible. Comencemos con nuestro primer ejemplo. Tenemos 6/8. Vamos a simplificarlo. Como ambos números son pares, son divisibles por 2. Entonces, el 2 en el 6 está 3 veces y el 2 en el 8 está 4 veces. Esta fracción, como vemos, tiene tanto el numerador como el denominador más pequeño que el inicial. Por tanto, esta fracción es equivalente a ella y una fracción más simplificada. Simplifiquemos ahora 30/45. Verifiquemos si ambos números son divisibles por 2. Como vemos, el numerador, que es un número par, sí es divisible por 2, pero el denominador, como es un número impar, no es divisible por 2. Entonces no es posible simplificar esta fracción por 2. Continuemos con el segundo primo, que en este caso es 3. Vamos entonces a decir si el 30 y el 45 son divisibles por 3. El 30 efectivamente es divisible por 3, pues la suma de sus cifras es 3 y es un múltiplo de 3. 4 más 5 es 9, como 9 es múltiplo de 3, entonces 45 será un múltiplo de 3. Ahora bien, como ambos números son divisibles por 3, entonces esta fracción puede ser simplificada por ese número. Y hagamos la división. El 3 en el 3 está una vez, no me sobra nada. El 3 en el 0 no está, 0 al cociente. El 3 en el 4 está una vez,
me sobra 1, ese 1 lo voy a acomodar aquí a la izquierda del que sigue, porque es el residuo, entonces el 3 en el 15 estará 5 veces. Como vemos, en esta fracción no es posible hacer simplificación por 2 porque el de abajo es impar. Y tampoco es posible dividir ambos números por 3 porque el de arriba es un número que no es múltiplo de 3. Entonces continuemos con el tercer primo, que en este caso es 5. Ambos números son divisibles por 5. ¿Por qué? Porque termina el de arriba en 0 y el de abajo en 5. Ahora bien, el 5 en el 10 está 2 veces y el 5 en el 15 está 3 veces. Aquí termina la simplificación. ¿Y por qué termina? Porque no es posible encontrar un número diferente de 1 que divida tanto al 2 como al 3. Es decir, esto ya se llama una fracción irreductible o también es conocida como una fracción irreducible. ¿Cuándo hay que parar? Es decir, ya cuando no es posible seguir simplificando una fracción. Cuando no haya un número que divida a ambos números a la vez. Recordemos que el 1 siempre divide a todos los números, entonces ese no lo tenemos en cuenta. Como no hay un número que divida al 2 y al 3, esta fracción es la fracción irreductible de 30/45. Y como vemos, el numerador es mucho más pequeño que el de la fracción inicial y el denominador también. Simplifiquemos ahora esta fracción. Como ambos números son pares, entonces puedo dividir por 2, es decir, puedo simplificar esta fracción por 2. Vamos entonces, el 2 en el 12 está 6 veces, no me sobra nada. El 2 en el 0, 0. Ya termino con el numerador. El denominador nos dice, el 2 en el 10 está 5 veces. No sobra nada, el 2 en el 8 está 4 veces. Como ambos números son pares, entonces puedo seguir dividiendo por 2. Puede ser simplificable esta fracción por 2. El 2 en el 6 está 3 veces, no me sobra nada. El 2 en el 0 no está. O lo que es lo mismo, mitad de 60, 30. El 2 en el 5 está 2 veces, me sobra 1. Ese 1 lo acomodo siempre a la izquierda del número que sigue. El 2 en el 14 está 7 veces. Como esta fracción está compuesta por un número que es impar, entonces ya no puedo seguir simplificando por 2. Vamos a ver si esa fracción es simplificable por 3. Efectivamente, el 30 es un múltiplo de 3 y el 27 también. Entonces, el 3 en el 30 está 10 veces, el 3 en el 27 está 9 veces. Y aquí también tenemos una fracción que es irreductible. ¿Por qué? Porque no existe un número que divida tanto al numerador como al denominador. Como último ejemplo, vamos a simplificar el 48/72. Comencemos con el número 2, y es posible porque ambos son pares. Entonces, el 2 en el 4 está 2 veces, el 2 en el 8 estará 4 veces. El 2 en el 7 está 3 veces y me sobra una. Esa la pongo a la izquierda. El 2 en el 12 está 6 veces. Ahora, como ambos son pares, puedo seguir efectuando la división por 2. Entonces digo, el 2 en el 2 está una vez, el 2 en el 4 estará 2 veces. El 2 en el 3 está una vez y me sobra 1. El 2 en el 16 está 8 veces. Ambos siguen siendo pares, pueden ser reductibles por 2. El 2 en el 12 está 6 veces, el 2 en el 18 está 9 veces. Como ya hay uno que es impar, entonces no es posible reducir esa fracción por 2. Continuemos con el 3. El 3 en el 6 está 2 veces y el 3 en el 9 está 3 veces. Como vemos, aquí llegamos a una fracción irreductible porque ya no encontramos un número que divida tanto el numerador como el denominador. Ahora bien, el resultado nos da 2/3. Quiero llamar la atención aquí de algunas cosas. En ocasiones, cuando estamos muy empezando a simplificar, es muy común que cometamos unos pequeños deslices. Uno de ellos es, por ejemplo, que teniendo una fracción cualquiera, voy a tomar esta como ejemplo, que teniendo una fracción cualquiera,
divido arriba y abajo por un número diferente en cada caso. Es común, por ejemplo, encontrar que arriba divido por 2 y entonces 2 sobre 2 es 1 y abajo divido por 3. 3 sobre 3 es 1. Estas dos fracciones no son iguales. Es decir, 2 tercios no es igual a 1 sobre 1, que esto sería 1. ¿Cierto? Esa es digamos, un error recurrente. Dividir el numerador por un número y el denominador por otro. Eso no es posible. Otro error, pues, que es como común, digamos, deslices que uno comete cuando se está iniciando en la simplificación, es solamente simplificar uno de los dos números. Digamos, divido arriba por 2, eso me da 1, y el de abajo no lo divido. Simplemente efectué la división de 1. Como vemos, 1 tercio no es igual a 2 tercios. Y para concluir este video, vamos a dar unas claves sobre cuándo la fracción a la que yo acabo de llegar ya no es posible simplificar. O cuando estamos en presencia de algunas fracciones, cuándo se pueden o no simplificar. La primera es que una de las dos partes, o sea, numerador o sea, el denominador es 1. Cuando yo estoy en presencia de una fracción que tenga un 1, ya esa fracción es irreductible. Otra forma de darnos cuenta de cuando una fracción ya no se puede reducir o no es reductible inicialmente es cuando los dos números que componen numerador y denominador son consecutivos. Por ejemplo, en este caso, 9 es consecutivo de 8. Ya esta fracción no es posible reducirla. Y acá tampoco. ¿Por qué? Porque el 15 es un consecutivo del 14. Cuando son dos números consecutivos, o como lo decimos a veces, seguidos, ya esa fracción formada por esos dos números no es posible reducirla. Y la última clave será que cuando la fracción esté compuesta por números primos, tanto arriba o abajo, esa tampoco será una fracción reductible. Con esto damos fin al video. Espero que haya sido de utilidad. Si así fue, te invito a que visites el canal y lo compartas con quien creas que lo necesita. Hasta la próxima.